Muy bien, muchas gracias. Bien, continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán Democracia y Libertad sobre el incremento del salario mínimo interprofesional, y para la presentación de la iniciativa y la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra el señor Campuzano. Gracias, señor presidente. Señorías, esta es una iniciativa conjunta que hemos planteado los grupos de Esquerra Republicana y Democracia y Libertad. De hecho, es la primera iniciativa conjunta que estos dos grupos entramos en la Cámara, y lo hacemos en relación a una cuestión importante, como es establecer un mandato al Gobierno y a la Cámara de compromiso de subida del salario mínimo interprofesional. Lo hacemos desde la convicción que compartimos con la totalidad de los grupos de la Cámara, que hoy la prioridad de cualquier política económica y social debe ser la recuperación del empleo, constatando que efectivamente el empleo se está recuperando, pero también constatando con preocupación que el empleo que se está creando no tiene la calidad suficiente. Buena parte del empleo que se crea es empleo con salarios bajos, con el riesgo de volver al modelo de crecimiento de la época de la burbuja inmobiliaria, y que explica parte de la crisis en la que estamos instaladas. Y, por tanto, estamos convencidos de que hoy toca dar un giro a esa dinámica. Mi grupo, quizás con otros grupos, discrepa del hecho que en plena recesión el Estado español no tenía demasiadas alternativas a la devaluación salarial, y que entonces hubo que optarse por una política de esas características para mejorar la posición competitiva de las empresas. Pero hoy ya, en plena recuperación, sí que decimos y afirmamos que ese no es un camino que tiene más recorrido, que continuar en la senda de un crecimiento económico basado en la competitividad por los salarios bajos nos conduce a la pobreza a medio plazo. Y de ahí esa propuesta de cambio de giro. Estamos convencidos que los salarios bajos no permiten una recuperación robusta. Pensamos que los salarios bajos explican parte de la inmigración de los jóvenes más cualificados. Entendemos que parte de los problemas de financiación del sistema de la seguridad social están vinculadas precisamente a las cuestiones de los salarios. Nos preocupa el incremento del número de los denominados trabajadores pobres. Nos preocupa el aumento de la desigualdad expresada en términos Gini. España está siendo récord desde este punto de vista. Nos preocupa la pérdida de peso de las rentas salariales en el conjunto de la renta española. Estamos convencidos de que este modelo de la competitividad basada en salarios bajos nos debe de hacer recordar que siempre habrá una economía emergente que podrá producir un bien producido en España con menos coste salarial que aquello que podemos producir dentro del territorio del Estado español. Y estamos convencidos de que necesitamos una política salarial que estimule un aumento de la productividad imprescindible para ganar posiciones competitivas. En esa convicción, la propuesta que formulamos desde Esquerra Republicana y desde Democracia y Libertad parte de la idea de que una de las medidas a adoptar, no como una receta mágica, pero como una de las medidas a adoptar, es un incremento del salario mínimo moderado en su aplicación, pero claramente orientado a alcanzar, en la posición que compartimos los grupos proponentes, que en esta legislatura pudiésemos alcanzar el 60% del salario medio. Es la posición que defendemos en nuestra iniciativa, respondiendo a las recomendaciones de la Carta Social Europea y respondiendo también a la propia denuncia que el Comité de Derechos Sociales Europeos acaba de hacer hace pocas semanas a España en relación al hecho de que el salario mínimo español no garantiza los objetivos de esa Carta Social Europea. Y recordando que nuestro salario mínimo hoy está en esos 655 euros al mes, por debajo del umbral de la pobreza en hogares con dos personas. Por tanto, planteamos como línea una mejora del salario mínimo en ese horizonte de la Carta Social Europea como estrategia de cambio del patrón de crecimiento en materia de empleo.
Lo hacemos siendo crítico con el Gobierno en funciones, que en diciembre aprobó una subida del salario mínimo del 0,5 respecto al año 2015, muy lejos, insisto, de los salarios mínimos de nuestro entorno. Y lo hacemos además, señorías, siendo conscientes de que existen críticas en relación al papel de los salarios mínimos. Yo intuyo que algún portavoz formulará esas críticas en relación al salario mínimo. Hay quien lo plantea más en términos teóricos. Los salarios mínimos dificultan la creación de empleo y no son partidarios de la existencia de salarios mínimos. Hay quien entiende que los salarios mínimos son malas respuestas en economías con altas tasas de desempleo, con trabajadores con pocos niveles de cualificación, con desempleo juvenil alto. A nuestro entender, esas críticas, que como todas son muy respetables, nos hacen olvidar que respecto a esos problemas, quizás nuestras debilidades están en nuestras políticas activas de empleo, en nuestros incentivos a la contratación, al peso de las cargas sociales en ese tipo de contratos más intensivos en empleo, con menor cualificación, o en el funcionamiento, por ejemplo, del programa de garantía juvenil. Y estamos convencidos de que un crecimiento del salario mínimo moderado en el tiempo con ese objetivo no es incompatible con la creación de empleo, todo lo contrario. Y además, señorías, estamos claramente convencidos de que el reto demográfico que tenemos planteados a partir de la próxima década, nuestras sociedades, la catalana, la española, nos van a obligar, si no queremos reeditar un modelo intensivo en creación de empleo de baja calidad, en optar por creación de empleo con calidad que nos haga menos dependiente de los flujos migratorios para garantizar la capacidad competitiva de nuestro aparato productivo. Esta es una apuesta que hacemos no pensada en el corto plazo, sino pensada en el medio plazo. Y, finalmente, estamos convencidos también que esta es una medida de un profundo carácter social. En un momento en que la ciudadanía tiene la percepción y la convicción de que los costes de la crisis se han repartido de manera injusta, necesitamos enviar claros mensajes de que en tiempos de la recuperación los beneficios se van a compartir y que son más los que se pueden beneficiar de un cambio del ciclo económico. Esperamos, señorías, que hoy consigamos una mayoría amplia que lance un mensaje claro y comprometido de la Cámara en favor de la subida del salario mínimo con el objetivo de cumplir la Carta Social Europea. Esta es la iniciativa que les planteamos y que les ponemos a su consideración. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Campuzano. Vamos a iniciar las intervenciones de los diferentes grupos que han realizado enmiendas a la propuesta. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador Iduch. Gracias, presidente. Aunque el Gobierno no está, me gustaría empezar con una pregunta. ¿Quién puede vivir con 655 euros con 20 céntimos al mes? No voy a entrar en el discurso fácil, pero piensen en el precio de un alquiler de un piso cualquiera, en una ciudad cualquiera, para entender el drama que viven centenares de miles de personas. No podemos permitir que un trabajador o trabajadora, trabajando a jornada completa, 40 horas semanales, siga siendo pobre. Creo que a la mayoría de nosotros no nos parece bien y hoy lo podemos cambiar. Creo que a la mayoría de nosotros el problema de los salarios bajos sabemos que no es nuevo. Es anterior a la llamada crisis económica, pero sin duda la crisis lo ha acentuado. Uno, por la magnitud de la misma y dos, por las reformas laborales impuestas que se han cargado la negociación colectiva. Lo que ha significado un aumento de las jornadas de trabajo, en demasiados casos muy por encima de la ley, y la imposición de una bajada sustancial de los salarios hasta tal punto que el salario mínimo interprofesional ya no es una mera referencia,
sino el sueldo real de muchos trabajadores y trabajadoras, jóvenes o adultos, con jornadas de 8 horas diarias, como decía. El régimen austericida y los recortes indecentes que han impuesto el FMI, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y sus gobiernos cómplices, como el actual del Partido Popular, condenan además a estas personas que ganan salarios de miseria a ser aún más pobres, pues sus recortes imponen los copagos en salud, el incremento del precio en el transporte público, las guarderías, el aumento de tasas educativas, etc. Señores y señoras, el SMI español está muy por debajo de lo de otros países. En Francia, 1.458 euros. Alemania, 1.473 euros. Bélgica, 1.502 euros. Reino Unido, 1.379 euros. Incluso muchísimo más bajo que países directamente rescatados, como en el caso de Irlanda, que está situado en 1.462 euros. Es tan flagrante esta desigualdad que incluso infringe la Carta Social Europea, que no deja de ser una simple declaración de mínimos, pero que reconoce que el salario mínimo interprofesional debería de ser como mínimo del 60% del salario medio, es decir, 1.000 euros. Pues bien, en el Estado español no se llega ni al 35% del salario medio, es decir, prácticamente la mitad. Mantener el salario mínimo interprofesional en estos términos es mantener y profundizar en la desigualdad y mantener y agudizar una situación que ya es insostenible y no pueden los afectados ni siquiera esperar a formar gobierno. Por eso, esta propuesta creemos que ha de ser de aplicación inmediata, si tenemos sensibilidad. Con esta propuesta del Grupo de Democracia y Libertad y Esquerra Republicana pretendemos cambiar esta situación, sacar del límite, si no por debajo de la pobreza, a miles de personas con nombres y apellidos, no solo por dignidad, que también, sino también por argumentos puramente económicos y reformistas, pero reformistas de verdad. Y digo de verdad porque cada vez que yo escucho la palabra reforma según qué partido político, los trabajadores y trabajadoras nos ponemos a temblar de miedo. Debemos y estamos aquí para tomar medidas para rescatar a centenares de miles de ciudadanos de la pobreza, de los desahucios, para posibilitarles el pago de la luz, de la comida, del agua. En definitiva, para aliviar las condiciones de vida de una parte considerable de la población, que además es la que lo pasa peor. No entenderíamos ni entenderían los que reclaman un gobierno de izquierdas que hoy no diéramos un paso para subir el salario mínimo interprofesional, como mínimo a los 1.000 euros que hoy se propone en la Carta Social Europea. Y no se trata de complementarlo con ayudas, subsidios o caridad, como proponen algunos grupos parlamentarios como Ciudadanos, que va de nuevo, cuando es más derecha, que el Partido Popular. Los trabajadores tenemos derechos a vivir con dignidad, no con subsidios, no con complementos. Pero no solo eso. El segundo argumento, y este les gustará mucho a muchos de ustedes, es que además este aumento del salario mínimo es bueno para la economía. La subida del salario mínimo tiene un efecto multiplicador, en palabras del buen economista doctor Javier Arrizabalaga, que lo explica muy bien. Y tiene un efecto positivo al estimular la demanda. Invertir en la gente más humilde es mucho más rentable para la sociedad que hacerlo para los que se llevan el dinero a Panamá. Aumentar el salario mínimo aumenta el consumo. Cuando uno cobra 1.000 euros, estos 1.000 euros mejoran la economía en general y la economía local en particular. No se marchen a Panamá ni a ningún paraíso fiscal. Gran parte de este dinero se queda en el barrio, en la ciudad o en el pueblo. Y mejoran la economía en general porque hay que producir más para satisfacer una mayor demanda, y esto es igual a más trabajo, cuyo salario aumentará a su vez a más demanda. Y por último, y acabo, y para los amantes del orden, se les puede decir que la mejor manera de mantener lo que llaman paz social no es la ley Mordaza ni el Código Penal pensado para los robagallinas, sino subir los salarios y las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Esta es la mejor ley para mantener la paz social, porque con injusticias, con trabajadores pobres, no hay paz posible. Por todo esto y por mucho más, pedimos votar a favor de esta propuesta que presentamos los grupos de Democracia y Libertad y Esquerra Republicana de Cataluña. Muchas gracias. Gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Del Campo.
Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Jordi Salvador. Decir que Ciudadanos está más a la derecha que el Partido Popular. Se nota que no te has leído el programa político de Ciudadanos. Te invito a leerlo desde aquí. Pero bueno, en fin. Es un hecho cierto, como todos ustedes saben, que la crisis económica ha golpeado duramente a millones de trabajadores. Trabajadores que, en el peor de los casos, han perdido su empleo y cuando no han visto reducidas sus retribuciones y precarizadas sus condiciones laborales. Nos encontramos, además, con millones de trabajadores que entran y salen continuamente del mercado de trabajo, en diferentes ocasiones a lo largo del año, y no alcanzan por ello el salario mínimo en términos anuales. Hasta ahora, las medidas que se han venido adoptando no han logrado los efectos deseados. El resultado ha sido todo lo contrario. Los niveles de desempleo siguen siendo alarmantes, la desigualdad ha aumentado y los recursos empleados para solucionar esta preocupante situación se han malgastado. ¿Y qué ha hecho el Gobierno hasta ahora para luchar contra esta desigualdad salarial? Recientemente, en diciembre, como todos ustedes saben, el Gobierno fijó el salario mínimo interprofesional en 655,20 euros mensuales, o lo que es lo mismo, 9.172,8 euros anuales. Una cantidad insuficiente que se traducirá en una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores en la línea con la devaluación salarial que se ha venido produciendo durante la última legislatura. Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos necesario abordar una subida del salario mínimo interprofesional para garantizar que el empleo reporte salarios dignos. Que los trabajadores tengan salarios dignos es una prioridad para Ciudadanos. Y lo quiero repetir, que los trabajadores obtengan salarios dignos es una prioridad para Ciudadanos. Pero al mismo tiempo es imprescindible que esta subida sea adecuada y proporcionada a la situación económica actual, evitando así el efecto contrario al pretendido. Por tanto, nosotros proponemos aprobar una subida del salario mínimo acompasada a la evolución de nuestra economía y de nuestra productividad, como consta, por otro lado, en el acuerdo de Gobierno firmado entre Ciudadanos y el Partido Socialista el pasado mes de febrero y que en los mismos términos han acordado los agentes sociales recientemente. Pero hay que tener en cuenta un dato alarmante, y es que tenemos en España en torno a 6 millones de trabajadores pobres, trabajadores que no llegan al salario mínimo anual, como señalábamos anteriormente. La clave está en entender que la precariedad laboral, producto de la excesiva rotación entre contratos, es la fuente de la pobreza y que la mayoría de estos trabajadores precarios no alcanzan el salario mínimo porque trabajan solo una parte del año. Se trata, por lo tanto, de trabajadores que entran y salen constantemente en el mercado del trabajo alternando contratos precarios con prestaciones y subsidios por desempleo. De modo que los ingresos que tienen al final del año no superan este salario mínimo. Ante dicha situación, la pregunta que nos hacemos en Ciudadanos es la siguiente. ¿Soluciona la subida del salario mínimo interprofesional propuesta el problema de los 6 millones de trabajadores con unos ingresos anuales que no llegan a dicho salario mínimo? ¿Qué medidas son necesarias adoptar para corregir la situación real de pobreza y desigualdad de estos trabajadores? Bien, señorías, la respuesta es que el salario mínimo no es la solución para mejorar la vida de estos 6 millones de trabajadores precarios. De modo que desde Ciudadanos proponemos, de manera complementaria al aumento gradual y progresivo del salario mínimo interprofesional, la introducción de un complemento salarial que garantice unos ingresos mínimos vitales suficientes a todos los trabajadores. Medida, por otro lado, y recordamos, incorporada al acuerdo suscrito el pasado 24 de febrero entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Creemos, como se ha puesto de manifiesto en otros países como Estados Unidos, Reino Unido o Suecia, que la política más efectiva para luchar contra la pobreza salarial es este complemento salarial garantizado. Nuestra propuesta consiste en una prestación complementaria para los hogares más necesitados. Dicha cuantía dependerá de los ingresos salariales y de la situación familiar, siempre que el montante total de ingresos se encontrase por debajo de un determinado umbral. Creemos imprescindible ayudar a aquellos que con menos ingresos tengan hijos u otros familiares que dependan de ellos y a los que hayan de procurar alimentos y una asistencia mínima, por lo que el complemento en su versión inicial iría dirigido a los hogares de rentas más bajas con cargas familiares y se iría extendiendo progresivamente a lo largo de la legislatura a medida que la restricción presupuestaria permita su ampliación. En definitiva, el complemento salarial garantizado tiene 3 objetivos fundamentales. Primero, luchar contra la desigualdad, incrementando los ingresos de los trabajadores más desfavorecidos. Segundo, hacer esto asegurando de que no se crean desincentivos en el trabajo ni se expulsa del empleo a trabajadores peor pagados, como ocurriría con una brusca subida del SMI, como la que se propone hoy aquí. Y, por último, incentivar el consumo a las familias, lo que, por otro lado, contribuirá a reactivar la economía. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos
está de acuerdo con el incremento del salario mínimo interprofesional durante esta legislatura en los términos que se proponen en la enmienda que hemos formulado. Pero no podemos estar a favor, sin embargo, de la brusca subida del salario mínimo interprofesional del 30% planteada por Democracia y Libertad. ¿Se ha planteado este grupo Democracia y Libertad cómo contrarrestar el aumento del desempleo que esta medida que proponen podría generar? Debemos recordarles que nuestra economía arrastra en la actualidad un 23% de desempleo. De modo que creemos que los incrementos del salario mínimo interprofesional deben ir siempre acorde con la evolución de la economía y que el incremento del salario mínimo interprofesional no es la solución para acabar con la precariedad de los 6 millones de trabajadores pobres. Por lo tanto, estamos de acuerdo con subir el salario mínimo interprofesional al tiempo que evoluciona nuestra economía, pero es fundamental introducir una medida que de verdad ayude a los trabajadores precarios y esta es, señores, el complemento salarial garantizado. Muchas gracias. Gracias, señor del Campo. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, En Común Podem y En Marea tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez. Buenas, señor presidente. Buenas, su señoría. Y saludos también a la gente que nos ve desde sus casas por internet. El día que pisamos este salón por primera vez, les asombramos. Varias fotos dieron la vuelta al mundo, pero realmente seguimos sin saber de qué se asombran. Ustedes han convertido la vida en este país en una misión de alto riesgo. Y vengo de unas islas muy bonitas, pero muy maltratadas, donde sabemos perfectamente lo que es currar como animales para no llegar a los 700 euros. Créanme que lo sabemos bien. Casi 5 millones de personas se pasan el día con un currículum debajo del brazo, intentando buscar trabajo, y los que tienen la fortuna de encontrarlo disfrutan de unas condiciones que hacen imposible una mínima tranquilidad, vivir con una mínima tranquilidad. Muchos factores influyen en esto: temporalidad, jornadas interminables de muchas horas, fraude, pérdida de poder de los convenios colectivos y un largo etcétera. Pero muy posiblemente la peor de todas sea el salario, que es de lo que venimos a hablar hoy aquí. Abriendo cualquier periódico podemos encontrar ofertas de empleo con sueldos que no cubren ni el gasto para el transporte. Y aquí no pasa nada. Antes de continuar, me gustaría hacer mención especial al hecho de que esta propuesta, a la que vamos a votar que sí, obviamente, la traiga al Congreso Democracia y Libertad, la antigua Convergencia y Unión, responsables de los recortes más duros y brutales de la historia de la democracia realizados por una comunidad autónoma. Subida de tasas, copagos sanitarios y privatizaciones encubiertas llenaron muchas veces las calles de Barcelona de millones de catalanas y catalanes indignados. No deja de ser paradójico. Me recuerda mucho cuando Coalición Canaria, PP y PSOE hablan del 26% de paro en Canarias como si fuera culpa del Espíritu Santo. Uy, que me cargo el micrófono. Como si fuera culpa del Espíritu Santo. Como si no llevaran gobernando las islas 30 años de forma ininterrumpida. Y como si no fueran los únicos responsables de este hecho, de este desastre. El domingo comprobábamos atónitos como el presidente de nuestro país, ese que ha subido el salario mínimo interprofesional en los últimos 4 años un mísero 2,4%, tenía la cara de decir que casi nadie cobra el salario mínimo en España. Señor Rajoy, al que por supuesto no está aquí, porque eso ya contamos, pues no iba a estar porque no está nunca. Señor Rajoy, mire que dijo usted mentiras el domingo, pero con esta ya se superó. El salario mínimo interprofesional, o sea, unos miserables 655 euros, lo cobran el 34% de los trabajadores y trabajadoras de este país. El 34%. Por eso es tan importante que lo subamos urgentemente a 800 euros y que consigamos acabar la legislatura en torno a los 950 para acercarnos, o por lo menos intentarlo, a la media europea. Pero esto no es solo una cuestión de justicia, que lo es también una cuestión de eficacia. Es economía de primaria, de parvulario. Si cada vez más personas tienen menos poder adquisitivo por culpa de los salarios de miseria, pues consumirán mucho menos. La economía se estancará y muchas empresas, muchos negocios tendrán que cerrar las puertas, condenando a más y más gente al desempleo. Esto sin olvidar que los salarios bajos provocan
Evidentemente, menores cotizaciones a la Seguridad Social y, por lo tanto, ponen en grave riesgo la supervivencia de nuestro sistema público de pensiones, aunque yo sé que a eso a ustedes no les importa mucho. Vamos, en conclusión, que el salario mínimo de vergüenza de nuestro país destroza la economía, condena a muerte a las pensiones, expulsa a miles de personas a la migración forzosa y convierte la vida de millones de familias en un verdadero infierno. Y todavía se asombra de que nos votaran 5 millones de personas. Es que hasta pocas fueron. Proponemos una subida urgente hasta los 800 euros en los 2 primeros años de legislatura y un incremento hasta los 950 euros en los 2 últimos, para homologarnos con nuestros vecinos europeos y mejorar con muy poquito esfuerzo la vida de millones de personas. Ayer, cuando le contaba a mi madre que iba a intervenir en el Pleno por primera vez, me dijo: mi niño, no tengas miedo, súbete ahí arriba y dale voz a los que ni siquiera saben que tienen voz. Y eso es lo que intenté hacer en estos minutillos. Me vuelvo a mi asiento preguntándome si alguna de ustedes tendrá la poca vergüenza de votar en contra de esta subida mientras ingresan todos los meses más de 4.000 euros de dinero público. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Rodríguez. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Saura. Gracias, señor presidente. Señorías, desde el Partido Socialista lo que pensamos es que, más que nunca, hay que poner la lucha contra la desigualdad en el centro de todas las decisiones de política económica. Y eso hay que hacerlo más que nunca porque en España se ha incrementado la desigualdad. Somos el segundo país con desigualdad del conjunto de la Unión Europea. Y, además, en el último informe de la Comisión Europea en relación a los desequilibrios macroeconómicos de nuestro país, lo que decía es: sí, se ha creado empleo, pero no se ha reducido la desigualdad. Y esta es la novedad del momento económico que vivimos en el mundo. La hiperglobalización lo que está generando es que un fenómeno nuevo. Es que puede haber crecimiento económico, pero no se reducen las desigualdades. El otro día, efectivamente, el señor Rajoy, en una entrevista de televisión, decía que muy poca gente estaba en el salario mínimo. Bueno, muestra el profundo desconocimiento de la realidad. Y mucha gente, muchísimos jóvenes, que están por debajo del salario mínimo porque tienen contratos de horas, de días, y están por debajo del salario mínimo. Esa es la realidad. Y la política de salarios mínimos es uno de los instrumentos para reducir la desigualdad. Luego están las políticas de cohesión, de redistribución del estado del bienestar, pero en lo que se llama la predistribución, esta es una política muy importante para reducir las desigualdades. No olvidemos, el crecimiento económico no asegura acabar con las desigualdades. Ese es el fenómeno nuevo que vivimos en el mundo. De hecho, los que hablan de estancamiento secular, la nueva mediocridad, la nueva normalidad del mundo, en el fondo eso tiene que ver con el incremento de la desigualdad. Y por eso nosotros pensamos que hay que poner, y vuelvo al principio, que hay que poner en el centro de todas las decisiones de política económica, hay que poner la lucha contra la desigualdad. Y eso es lo que planteamos en estas enmiendas a la proposición no de ley que se ha planteado. Además del problema que tenemos, resulta que nos hemos encontrado con un gobierno, el gobierno de la derecha en nuestro país en estos últimos 4 años, que con su política social, con su política económica, con su política laboral, con su política fiscal, con su política presupuestaria, ha incrementado las desigualdades. Es que el otro día el señor Montoro nos decía que uno de los culpables de la desviación del déficit del año 2015 eran los enfermos de la hepatitis, cuando se ha regalado
prácticamente 10.000 millones de euros a las rentas más altas y a las grandes corporaciones. Eso es desigualdad. Desigualdad de la política económica, fiscal y presupuestaria del Gobierno, del Partido Popular, ¿no? Cuando se decía efectivamente que son las comunidades autónomas, es decir, el estado del bienestar, el culpable de la desviación de los objetivos de déficit, cuando la política salarial hace que haya un desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social de en torno a 15.000 millones de euros, cuando estamos creciendo en torno al 3%, cuando el Gobierno anterior dejó en equilibrio las cuentas de la Seguridad Social, 15.000, en gran parte por la política laboral y de incremento de la desigualdad del Gobierno del Partido Popular. O, en materia de salario mínimo, el Gobierno anterior del Partido Socialista incrementó en términos de poder de compra en un 15% el salario mínimo, en un 15%. El Gobierno del Partido Popular, en términos de poder de compra, lo ha disminuido el salario mínimo en un 2,5%. El 15% de incremento del salario mínimo frente a una disminución en términos de poder de compra del 2,5%. No es lo mismo el 15% que una disminución del 2,5%. No es lo mismo el PSOE que el PP también en salario mínimo. Y es que además todavía en nuestro país, si comparamos el salario mínimo en relación al salario medio, estamos a la cola de los países de la OCDE. Todavía estamos a la cola de los países de la OCDE. Por tanto, nosotros, a partir de la proposición no de ley que ha presentado el señor Carles Campuzano, nosotros hacemos una transacción, una enmienda para, desde nuestro punto de vista, mejorarla. ¿Y por qué vamos a apoyar con ilusión esa propuesta? En primer lugar, porque se marca un objetivo de la sociedad española. Tenemos que alcanzar los objetivos de los países más desarrollados de la Unión Europea, es decir, ir a la Carta Social Europea. Por eso apoyamos con pasión esa proposición de ley y la propuesta y la enmienda que hacemos nosotros. Es una aspiración de la sociedad española. En segundo lugar, porque se quiere hacer de una manera consensuada entre los agentes económicos y sociales. Y en tercer lugar, porque se tiene que hacer acompasado a la evolución de la economía y el incremento de la productividad, porque también es importante que se haga de acuerdo con el incremento de la productividad. Se abre camino en los estudios económicos en el mundo que dicen que el incremento del salario mínimo no solamente no disminuye el empleo, sino que además contribuye a la salida de la crisis. Se abren los trabajos empíricos en el mundo en relación a esa circunstancia. Sí, señores, sí, señorías, sí, se abre caminos ese tipo de estudios. Pero termino ya. No olviden, el crecimiento no asegura la reducción de la desigualdad. Esa es la nueva novedad en el mundo. Pongamos en el centro de todas las decisiones de política económica, en el centro, la lucha contra la desigualdad, ahora más que nunca. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Saura. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Sean. Señor presidente, señorías, en primer lugar quiero mostrar mi sorpresa por la intervención que ha tenido el representante del Partido Socialista, porque no hace mucho, concretamente en marzo de 2009, tuvimos ocasión de debatir en esta misma Cámara una iniciativa procedente del Parlamento catalán con idéntica finalidad, subir el salario mínimo interprofesional. Y se rechazó, el Partido Socialista la rechazó, aludiendo a las palabras de Largo Caballero. A los trabajadores hay que decirles siempre la verdad, aunque no les guste. Y argumentó que lo hacía por responsabilidad, porque había que arrimar el hombro y porque había que apoyar a la pequeña y mediana empresa para crear empleo. Y digo yo, cuando el Partido Socialista no está en el Gobierno, ¿ya no hay que decirle la verdad a los trabajadores? ¿No hay que ser responsables? ¿No hay que arrimar el hombro? ¿No hay que apoyar a la pequeña y mediana empresa? Nosotros estamos conformes con continuar elevando el salario mínimo interprofesional. No estamos conformes con la exposición de motivos de la PNL presentada, en la que se dice que tiene que aumentar debido a la necesidad de incrementar el pago de los impuestos. En esto no, porque nosotros tenemos un sistema
tributario solidario basado precisamente en la capacidad económica y hay que pagar por la renta que se percibe y no por el coste de los servicios. Tampoco estábamos de acuerdo con la redacción inicial de la proposición no de ley porque no estábamos conformes con la senda de incremento del salario. Tenemos una enmienda transaccional en la cual hemos acordado que ese salario mínimo interprofesional crezca conforme a la coyuntura económica y la productividad. Entonces, vamos a votar a favor de esta enmienda transaccional. Nosotros pensamos que tiene que subir el salario mínimo interprofesional, pero también todos los salarios bajos y medios de nuestro país. Por eso hemos hecho una reforma tributaria para minorar la carga tributaria de los que menos tienen. Hemos hecho una ley para la formación profesional para el empleo, porque pensamos que formación y cualificación son las mejores armas para combatir los salarios bajos y, sobre todo, hemos hecho la lucha contra el desempleo nuestro objetivo final, porque efectivamente cuando se destruye empleo no se pueden subir los salarios. Afortunadamente ha cambiado la tendencia, ahora se crea empleo y ese menor exceso de oferta volverá a equilibrar los salarios a un nivel más alto. Además, el salario mínimo interprofesional no tiene ya el valor de referencia que tenía antes de 2004 para cubrir las necesidades de los más vulnerables. El Partido Socialista se encargó de evitarlo. Sustituyó el salario mínimo interprofesional por el IPREN. Hasta ahí todo normal. En 2004, salario mínimo e IPREN tenía un nivel parecido. ¿Qué hicieron en las dos legislaturas? Subieron el salario mínimo un 39%, que descontado el efecto de la inflación son 80 euros en 8 años. No es mucho. Y beneficiaron a 125.000 trabajadores. Pero el IPREN lo subieron un 16%, por debajo de la inflación, que fue del 21%, perjudicando a 600.000 becarios, a quienes percibían el subsidio agrario, a 2,5 millones que percibían la prestación de desempleo y a 5 millones de españoles que declaraban en 2011 no disponer de fondos suficientes para llegar a final de mes. Beneficiaron a 125.000 y perjudicaron a 8 millones de españoles y, además, sin sufrir el coste político que ellos representan. Nosotros estamos a favor de todas las normas que signifiquen una mejora de los salarios y calidad de vida de los trabajadores, pero lo queremos a través de reformas estructurales, como hemos hecho hasta ahora y se reconoce en el informe de la Comisión Europea España 2016 y en los datos de la última datos de paro del mes de marzo de 2016. Pero lo queremos primero con normas para el crecimiento. Cuando hay crecimiento, ese crecimiento se traslada al empleo y una vez que se ha trasladado al empleo, queremos una mayor participación de las rentas salariales en la renta nacional, pero al revés el camino es absolutamente imposible. Entonces nosotros dejamos esta PNL, que es una petición que se hace al próximo Gobierno, una vez que dejamos una situación de crecimiento, de empleo, de protección a los colectivos más vulnerables con ayudas directas, porque hemos hecho un plan de inclusión social, una estrategia para personas sin hogar, un fondo para familias con hijos en situaciones de dificultad económica. Dejamos al próximo Gobierno la tarea de llevar a cabo encargada en esta PNL, por lo cual ruego a todos los grupos existentes en esta Cámara que nos hagamos lo posible para ponernos de acuerdo y poderlo hacer efectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sean. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, la señora Beitialarrangoitia. Arratsalde on, buenas tardes. La Carta Social Europea es clara al respecto y el Gobierno español está comprometido con la misma, al menos sobre el papel. El salario mínimo debe equivaler al 60% del salario neto medio.
Traducido en euros, ello supone que la ciudadanía que vive en Euskal Herria debería cobrar como sueldo mínimo 1.200 euros al mes, casi el doble de los 655 establecidos en la actualidad. Se incumple, por tanto, la Carta Social Europea y la renta mínima recomendada por la Unión Europea para que las personas que no se encuentren en situación de pobreza. Conforme a estos criterios, en la actualidad, y tan solo en Euskal Herria, son más de medio millón las personas que carecen de recursos económicos suficientes para llevar una vida digna. Pero no solo eso, la realidad nos demuestra que incluso se incumple la propia ley en lo concerniente al salario mínimo establecido, lo que agrava aún más la situación. Ello hace que cada vez más personas sean pobres en nuestro entorno, no ya por tener trabajos parciales y carecer de ellos, que también, sino incluso trabajando a jornada completa. Y es que, a pesar de que teóricamente estamos en una fase de crecimiento, el reparto de la riqueza sigue brillando por su ausencia. Más bien al contrario, unos pocos ricos se alimentan de la miseria de la mayoría. Han aumentado, por tanto, las diferencias sociales. ¿Y qué decir del caso de las mujeres? Les voy a dar dos únicos datos ilustrativos. Las vascas tendrían que ver aumentado su salario en un 35,6% de media para igualarse a los vascos. Y el 85% de las trabajadoras del hogar internas no cobra actualmente el mínimo. Hay que combatir, por tanto, esta cruda realidad. Hay que actuar contra la pobreza y reconocer un salario mínimo de 1.200 euros como derecho, entre otras muchas medidas. Por ello, apoyamos la iniciativa presentada. Hemos firmado también la enmienda transaccional, aunque estoy segura de que la interpretación de lo que el texto dice es muy diferente para algunos, lo de cuanto antes posible, lo de conforme con la situación de la economía. Pero la apoyamos porque creemos que es urgente avanzar en esta materia y dejar de estar a la cola en Europa. Pero, para terminar, quiero retar a sus señorías a que intenten, a que se pongan en un momento a pensarlo y a que intenten llevar una vida digna con 655 euros al mes. Ya les adelanto, les resultará difícil, cuando no imposible. Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia. Tiene la palabra la señora Sánchez. Gracias. 14% de trabajadores por debajo de la línea de la pobreza. Esta crisis la han pagado y la han repagado los trabajadores y trabajadoras de este país. De lo que aquí se trataba, al menos en la primera PNL que se presentaba, era, entendíamos, de alguna manera, de dignificar el trabajo y de darle una contraprestación digna, de corregir, además, el aumento de la brecha salarial y de la pobreza y de la desigualdad. Ahora bien, en esta enmienda transaccional que se nos presenta finalmente, se han hecho muchas concesiones, entiendo que para que todo el mundo pueda votar a favor. Nos dicen que es razonable y que no se puede hacer de otra manera que cobrar 655 euros al mes. Y yo les recuerdo a todos y todas sus señorías que aquí hay un complemento para todos y cada uno de los diputados y diputadas que viven en Madrid, que pasa de los 800 euros y que se supone que es para poder sobrevivir. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es reconocer que nos parece que los demás merecen menos o, si no, no lo puedo comprender. Y si se vive fuera de la Comunidad de Madrid, son más de 1.800 euros. Y me gustaría simplemente decir una cosa para que quede bien claro. ¿No se sientan sus señorías mejores que aquellas personas, aquellos trabajadores y trabajadoras que cobran 655 euros porque no lo son? Gracias. Gracias, señora Sánchez. Señor Bataller. Señorías, contamos con uno de los salarios mínimos más bajos de Europa, que resulta casi coincidente con el umbral de la pobreza en España, que está situado en 8.000 euros al año. Y nos estamos despertando de un mal sueño. El paso del Partido Popular por el Gobierno ha supuesto la casi completa congelación del salario mínimo interprofesional. Para que echen cálculos,
Desde 2012 hasta hoy, en 4 años, este salario mínimo ha subido un total de 13,80 euros. Señorías, 13,80 euros. Es decir, el coste que tiene un menú del día en numerosos establecimientos de hostelería de nuestro país. Y con esto entiendo que pocas familias pueden resolver sus pagos por vivienda, alimentación, material escolar para sus hijos, etcétera. La pregunta que hemos de hacernos es, cuando hablamos de salarios mínimos, ¿es que nos referimos también a vidas mínimas? Porque estamos hablando de empleados en precario que se las ingenian para subsistir. Porque en España existe el gravísimo problema de los trabajadores pobres, de gente que trabaja 40 horas o más a la semana y tiene que vivir ayudada por la beneficencia o por sus familiares. Estamos hablando de equilibristas, y lo digo con todo respeto, de personas que mantienen sus vidas pendientes de un hilo y que, frente a cualquier gasto imprevisto, caen fatalmente en el umbral de las deudas de la pobreza. Hablamos de personas que, para llevar adelante a su familia, tienen que trabajar, si pueden, en 2 empleos distintos, dejándose la piel. Imagínense ustedes cómo se puede compatibilizar así la vida familiar con la vida laboral. Madrid, por poner un ejemplo, es la segunda capital europea con mayor desigualdad social y la más segregada, lo que significa que, en la carrera del bienestar, un gran número de personas se ha quedado atrás. Nosotros no queremos vidas mínimas, sino vidas dignas. Queremos convertir el salario mínimo en un salario digno, que cubra las necesidades básicas y les permita a todas las personas vivir con seguridad. Y no lo decimos esto solo nosotros, estamos vulnerando 6 artículos sobre derechos laborales de la Carta Social Europea. Estamos incumpliéndola, pero, señorías, el cambio ha llegado. Las personas nos exigen que respondamos a esta emergencia social y a las desigualdades. Desde Compromís apostamos por un gobierno de las personas, las mismas personas que se han visto perjudicadas por unas políticas que ahora tenemos la oportunidad de cambiar. En la anterior legislatura hemos visto bajar los salarios, hemos visto aumentar la temporalidad. También en la anterior legislatura hemos oído cómo desde escaños de esta misma Cámara se lanzaban expresiones malsonantes en menosprecio de la problemática social que vivimos en este país, groserías que no aportaban nada al debate y que solo producían vergüenza. ¿Se acuerdan ustedes, señorías? Pues bien, es hora de pasar página a todo esto y trabajar por una sociedad basada en la igualdad. Apostamos por que el Gobierno que surja en esta legislatura acabe con la devaluación salarial y la pérdida de derechos de los trabajadores. Es necesario recuperar su poder adquisitivo para darle solidez también al crecimiento económico, porque nuestro país no puede competir bajando los costes laborales, sino incrementando la productividad. Hoy defendemos e instamos al próximo Gobierno a subir el salario mínimo interprofesional, y lo hacemos por todas las personas que hacen equilibrios para sobrevivir con tanto sacrificio en este país. Muchas gracias. Gracias, señor Bataller. Y, por último, por el Grupo Parlamentario Vasco de AJPNV, tiene la palabra el señor Barandiarán. Señor presidente, señorías, créanme que esta cuestión del salario mínimo profesional desborda la mera cuestión cuantitativa e incide en la definición del modelo de sociedad que tenemos presente cada uno de nosotros. Y tengo que decir que el Grupo Vasco al que yo represento ahora no participamos de un modelo de sociedad basado en la pobreza y en la desigualdad. Porque la gran contradicción que evidencia esta PNL, esta proposición no de ley, es la constatación de que el salario mínimo es un salario de pobreza. Aunque se maquille, sigue siendo un salario de pobreza. Y el problema es que, en tanto no se adecue a parámetros cuantitativos, cualitativos, de dignidad, es decir, aquellos de nuestro entorno, va a seguir siendo un salario de pobreza. A ese efecto, ya lo han recordado varios intervinientes antes,
La Carta Social Europea, cuya revisión, por cierto, aún no ha sido ratificada por el Estado español, es el catálogo más completo a nivel europeo de los derechos de carácter social y su artículo 4 define ese compromiso de la garantía de un derecho a una remuneración digna como una remuneración equitativa, entendida como una remuneración suficiente que proporciona a los trabajadores y a sus familias un nivel de vida decoroso. No es diferente esta definición de la que hace el artículo 35 de la Constitución tampoco, que concuerda con la misma acepción y entiende que el trabajador, y como contraprestación a su trabajo, a su derecho y deber del trabajo, debe alcanzar una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Y como también han recordado mis predecesores, sin embargo, nos encontramos que el último decreto, 1171-2015, y de acuerdo con el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, ha cifrado la cuantía del salario mínimo interprofesional en 655 euros al mes o 764 euros en 12 pagas. Pues bien, señorías, si este dato es llamativo, aún lo es más otro que también mi predecesor me ha pisado, y permítame la expresión, es que el salario mínimo interprofesional ha crecido en los últimos 4 años, la friolera, porque no tiene otra definición, de 13,46 euros, desde 641,4 a 655,20 euros. Y dicha progresión, dicho sea entre comillas, creemos que ni es casual ni es justa. Hace pocas fechas, y en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, de la que también participo, se comentó, entre otras cuestiones, la adaptación de la normativa española y el grado de cumplimiento de la Carta Social Europea, en un informe 23 del año 2014 emitido por el Comité Europeo de Derechos Sociales. En ella se recogía, y precisamente en la cuestión relativa al salario mínimo interprofesional, una respuesta que había dado el Gobierno español precisamente a las preguntas que se le formulaban sobre lo inadecuado de estas cantidades, ¿no? Pues bien, la respuesta del Gobierno español dice textualmente así: la crisis económica y financiera se debe de tener en cuenta a la hora de fijar el salario mínimo interprofesional en la medida en que ésta influye en la creación de empleos. Esto es, la interpretación que ha hecho o que hizo en su momento el Gobierno fue que la congelación del salario mínimo interprofesional es una medida utilizada por el Gobierno como herramienta frente a la situación de crisis y, hipotéticamente, con un propósito de creación de empleo. Y dicho sea con todo respeto, señores del Gobierno, esa actuación es inaceptable. Nos parece casi infernal, pero nos parece también, sobre todo, reveladora de modelos socioeconómicos con los que, con todo respeto, no participamos. Nos parece insostenible desde el punto de vista humano y desde el punto de vista social utilizar ese mecanismo que convierte a los pobres en más pobres y precisamente a estos, a los que menos perciben, que son los perceptores de los trabajadores del salario mínimo interprofesional. Nos parece duro mantenerlo cuando se es consciente que es generador de desigualdad, porque se ha mantenido en este último decreto, a pesar de que la consecuencia de la desigualdad también ha sido analizada por parámetros que también han sido analizados por mis predecesores. Y lo que es también grave es que, aun cuando esa medida produce todos estos efectos y produce, por lo tanto, un menoscabo de la dignidad personal de estos trabajadores, se ha seguido manteniendo por razones que se han basado en la hipótesis de creación de empleo, que serviría para la creación de empleo. Sin embargo, señoría, también creemos que es discutible que sea efectiva para este fin, para el objetivo de crear empleo. No solo porque nos parece falsa o perversa la ecuación de que a menos salario más trabajo, sino porque también no hay duda que el menos salario desincentiva al trabajador y le aleja de la posibilidad de participar en el mantenimiento de sus propios servicios y prestaciones públicas. Y ese, señorías, no es el modelo que va a defender o que ha defendido el Grupo Vasco. Creemos necesario, por el contrario, aproximar las cantidades del salario mínimo a las cuantías y modelos propuestos por la Carta Social Europea. Esto es, aquellos que pretenden evitar la pobreza. Y la definición de mínimo digno y la definición de pobreza no es una cuestión que nos vayamos a inventar en estos momentos. Hay unas estadísticas EU-SICL que fueron creadas a partir del año 2013 y que están amparadas en el Reglamento 1177-2003 de la Comunidad, que define, entre otras cuestiones, la tasa de riesgo de pobreza y entiende que esta es una cuantía que identifica con una renta inferior al 60% de la renta nacional disponible equivalente. Por eso, precisamente, la Carta Social Europea, y en el reverso de esa misma moneda, y para cumplir los requerimientos del artículo 4,
precisa que la cuantía del salario mínimo interprofesional en cada país debe alcanzar la del 60% del salario medio neto del territorio del Estado. Señor Barandiarán, vaya concluyendo. Sé que ha tapado el tiempo con los folios, pero comprobará que se ha pasado. Bien, y precisamente porque entiende que en caso contrario se incide en ese riesgo de pobreza. Ese es, por lo tanto, el objetivo que pretendemos que se debe de seguir. Y pretendemos, por ello, desde ahora anunciamos que vamos a apoyar la proposición no legislativa precisamente porque ese es el modelo no solo de retributivo, sino social y socioeconómico con el que de alguna manera podemos converger, y el que se aparte de él es aquel con el que no podríamos converger de ninguna manera. Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. Gracias, señor Barandiarán. Bien, antes de pasar a las votaciones, tengo que preguntarle, señor Campuzano, si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas. Señor presidente, la mesa conoce el texto que hemos acordado con la casi mayoría de los grupos y nuestro grupo agradece el debate, la propuesta y el texto acordado. Gracias. Gracias, señor Campuzano. Bien.